para hablar acerca de inteligencia artificial, tecnología y cómo se vinculan con las políticas públicas. Juano, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Julián, muy buen día, Charlie, a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Muy bien, me alegro, mejor así entonces. ¿Qué tiene para nosotros en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un anuncio, después de que hablamos de la visita de Tertiel y de algunos magnates en Argentina, se han venido varios anuncios, pero hoy vamos a hablar de Milei y los gemelos digitales. Sí, señor. ¿Estamos ante un cambio total de paradigma como anunciaron o ante una cortina de humo parcial? Esto de los gemelos digitales, que suena sin duda fascinante como término, como nombre, pero bueno, también para muchos suena peligroso. Y esta semana precisamente Milei anunció un llamado gemelo digital social, ¿no? Ujú. Decían que es una herramienta basada en inteligencia artificial que, siguiendo las comunicaciones oficiales, ¿no? Nos serviría para anticipar escenarios, para diseñar políticas públicas y para predecir, ¿no? El anuncio vino muy envuelto ahí en palabras con futuro, inteligencia artificial, ministerios de capital humano, un modelo global, único, de vanguardia, y eso de cambio de paradigma. Ahora, ¿realmente el anuncio de Milei pone a Argentina ante una innovación mundial? Esta es la primera pregunta. Vamos a empezar por ahí. No, no es una novedad. Es más, Julián, en esta misma columna del año pasado hablamos de gemelos digitales en el mundo y utilizamos el ejemplo de Singapur, mencionamos también el de Helsinki, también hay en la ciudad de Madrid, en Alemania, en otras ciudades, muchas ciudades ya tienen gemelos digitales. Pero vamos a arrancar por qué es un gemelo digital, ¿no? Para el que esté escuchando la radio y escucha esto y parece tan extraño, ¿no? Bueno, un gemelo digital en algún sentido es un laboratorio de futuro. Es una réplica virtual de un sistema real. Una máquina, una fábrica, una red eléctrica, una ciudad eh, o una nave espacial, ¿no? O sea, que los primeros que utilizaban eso, porque no es una idea nueva, ya en los años 60, 70 la NASA trabajaba con modelos de simulación, ese es el término anterior a este siglo, ¿no? Este siglo nació el concepto de digital twin, de gemelo digital, desde el lugar más industrial, ¿no? Y a partir de ahí la réplica que se va alimentando con datos va a permitir hacer simulaciones de qué pasa si se cambia una variable, si se agrega infraestructura, en el caso nuestro, en el caso de políticas públicas, en el caso de ciudades que lo han utilizado, qué pasa si se genera algún cambio. Ejemplo, en urbanismo se utiliza mucho si se implementa una onda verde en un lugar o se cambia una circulación de una calle, ¿no? Pero tanto en las ciudades como en la tierra, la biodiversidad, las naves espaciales, lo que permite es ensayar sin romper, digamos, ¿no? Ujú. Probar sin gastar mucho más y antes de improvisar. Y el problema que tenemos por lo general no es cuando uno habla de turbina, de puentes o incluso de semáforos, sino cuando acá dicen que el gemelo digital va a representar lo social, ¿no? El mundo de personas de carne y hueso. Nosotros mencionábamos, decía el año pasado, el caso de Virtual Singapur, que es una maqueta digital 3D urbana, todos los datos de la ciudad, una suerte de SimCity, decíamos en aquel entonces, pero estatal, con datos reales. También existe Kalasatama en Helsinki, también en Madrid, en Milán. O sea, la primera aclaración, no descubrió el gobierno de Milei, no descubrió Argentina la pólvora digital. Una segunda aclaración es que la mayoría de los casos que mencionamos se usan en el Estado fuertemente intervencionistas, precisamente para planificar, Estado de intervención, planificación, para planificar sobre problemas mayormente urbanos, pero sobre problemas de infraestructura, si se quiere, ¿no? Estos modelos aparecen ahí. Entonces, esta es la segunda pregunta inevitable. ¿Por qué un gobierno que ganó las elecciones diciendo que iba a eliminar el Estado desde adentro, anuncia una herramienta que es típica de estados planificadores, ¿no? Y entonces quizás ahí nos queda una primera respuesta, lo digo en términos de dudas, ya que esto es, ahora vamos a analizar un poquito qué se prometió, pero ahí nos queda una primera duda, ¿no? Y quizás lo que se busque es un estado mínimo para invertir, para el gasto social, para la inversión social, pero un estado máximo para mirar, ¿no? Y para compartir los datos de todos y de todas. Ujú. Y ahí, Juano, sí, te consulto acerca de qué tan cerca se está de este gemelo digital
o si ya tenemos gemelos digitales. A ver, la provincia de Santa Fe constantemente, y lo vamos a escuchar más asiduamente, tenemos este sistema LINCE que te dicen resolvimos determinado caso por seguimiento, por utilización de inteligencia artificial y por las cámaras de vecinos y demás. Ahí hay un principio ya de cómo se dan algunas situaciones. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tenemos? Puro marketing, se dan un contexto de llegada de este muchacho Tiera a la República Argentina. Hay dos situaciones, ¿no? Lo que vos nombrabas, el sistema LINCE y otros sistemas que utilizan biovigilancia incluso, e inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública, por lo general son, vamos a decir, ex post o concomitantes, ¿no? Analizan lo que está sucediendo, lo que nos permiten las personas, no lo que nos permitirían, lo que permiten en el mundo de los gemelos digitales es la predicción, ¿no? Hacer modelos prospectivos. Pero vos dijiste algo que es clave, ¿qué tenemos a nivel país? Si uno ve la información disponible sobre el proyecto, hoy está anunciado 4 etapas. Una mesa de diagnóstico, una mesa con actores interesados, recién hay una mesa de acuerdo entre áreas y al final una mesa de presentación, digamos, ¿no? Traducido el castellano básico parecería una mueblería, pero lo que nos hace ver que todavía lo único que tienen son un montón de datos, pero que no tienen mucha idea. O sea, no están presentando un gemelo digital funcionando, ni siquiera un gemelo digital en beta, digamos, en prueba, sino la promesa de empezar a ver cómo van a construirlo. Pero cierro con esto, Juli, este pedazo, por lo menos de intervención. El anuncio es pobre, sí, pobrísimo en términos técnicos, pobrísimo en términos tecnológicos, y podríamos decir si este tema realmente vale la pena para esta columna. Puede avanzar. O sea que no es un anuncio de tecnología, sino de política, pero la discusión es enorme y es puramente del mundo de lo que viene. El otro punto a seguir es si son gemelos digitales o ya tenemos, no digo, uno utiliza la herramienta digital del Banco Nación, el BNA+, y constantemente te pide identificación, pon tu cara en el círculo, o utiliza billeteras virtuales si ya tenemos identificaciones digitales y demás. Incluso la aplicación Mi Argentina, ¿no? Ya también tiene todas estas herramientas. Acá o están blanqueando algo o quieren avanzar directamente sobre datos que ya hay. Bueno, un poco lo que se supone es que van a avanzar sobre bases de datos y datos que ya hay. Hoy, pensemos esto, los datos son la nueva materia prima, ¿no? Lo hablábamos hace algunas semanas, en el sentido de cómo algunas de estas cuestiones ya son como nuevos commodities, ¿no? Los datos como la soja, como el petróleo, como el litio, como hablábamos hace un poquito de la energía, son un nuevo commodity. Y ese es el dato que vos lo decías en los términos de los privados, ¿no? En las redes sociales nos hacen meter un montón de cosas de datos, ¿no? Y nosotros somos casi el producto que se vende ahí adentro. En este caso, lo que Capital Humano, el Ministerio de Sandra Petovelo, pone a disposición son datos. Es lo interesante, ahí gracias al proyecto presentado y a la crítica en redes del que era ministro de Defensa, Agustín Rossi, Petovelo tuvo que salir a aclarar que eran datos anonimizados y estadísticos. Aquí hay dos cuestiones. La primera, la falta de conocimiento de la ministra sobre cómo funciona un modelo de inteligencia artificial y lo que se puede hacer con esos datos, ya que el cruce y la triangulación permitirían que una inteligencia artificial termine desanonimizando, para utilizar el término, esos datos. Y la segunda cuestión es, ¿por qué arranca en Capital Humano y no en otro lugar, no en modernización, no en obras públicas, no en infraestructura, no en otro tipo de áreas, ¿no? Arranca donde está la base de datos de ANSES, donde está la seguridad social. O el Ministerio del Interior que tiene el RENAPER. No, el Ministerio del Interior, bueno, en el caso del Ministerio del Interior, RENAPER, ¿por qué arranca donde están los datos más sensibles de la gente más necesitada, más humilde, de la gente que tiene que recurrir al Estado? Sí, una pregunta. No hay explicación oficial sobre eso. No, todavía no hay. No, y además, lo que hemos hablado ya en su momento del IRIS, ¿no? Esta situación que se dio en varios puntos de la República Argentina, principalmente sectores populares, vulnerables y que lamentablemente están a la expectativa de generar algún tipo de ingreso
¿no? Después no nos Exactamente. desayunemos en un tiempo que te digan, te convocan para determinados ingresos, o si querés sostener algún beneficio tenés que brindar determinadas cuestiones. Ahí viste en la clave, ¿verdad? Si este modelo, que no está explicado, este modelo se va a utilizar para tomar decisiones, para decidir quién tiene o quién no tiene tal o cual beneficio, en China pasó, yo entiendo que decir que Milei está haciendo lo que se hacía en China o lo que hacía en Estado intervencionista parece una contradicción. En China pasó ya hace años que modelos computacionales impedían a la gente incluso sacar pasajes de tren o de trenes de alta velocidad, digamos, ¿no? Por problema. Entonces, si va a tomar en base a esos datos decisiones, ahí está algo que hablamos mucho con vos, Julián, en estas columnas, que son la caja negra también de eso. ¿A dónde va? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cómo va a ser? Y sobre todo algo que no vimos, ¿dónde van a estar alojados esos datos? ¿Qué empresa va a ser la que desarrolle el sistema que tenga y analice los datos de todos, de los 48 millones de argentinos? Estamos poniendo, para pensarlo así, es como poner el campo de la provincia de Santa Fe a disposición de empresas que ni siquiera nos dicen cuáles van a ser. Digo esto para comparar esto de cuánto valen los datos y qué implica que el dato de no de 48 millones de personas, pero sí de una gran parte de los argentinos, estén ahí como un botín perfecto para empresas que ni siquiera sabemos cuáles son. Y insistimos, no es de ahora, no es de este gobierno, pero la ciberseguridad del Estado argentino ha tenido muchísimas flaquezas en sus 4 o 5 años. Ya hay advertencias, de hecho conocimos también el fin de semana, ¿no? El Papa León XIV, que habló acerca de la deshumanización tecnológica, hizo advertencias con respecto a la inteligencia artificial y demás. No quiere decir que el Papa esté observando a Milei o a la República Argentina, pero a nivel internacional también es una discusión que está instalada. Es una discusión instalada. La semana que viene vamos a hablar precisamente sobre esta encíclica, sobre la cuestión más filosófica, si quiere, la inteligencia artificial y de la humanidad que está viniendo, pero acá tenemos algo que quiero que quede claro. No estamos pensando en una columna en contra de los avances tecnológicos, de un Estado que intervenga con mayor eficiencia. Lo que decimos es, necesitamos incorporar tecnologías para mayor eficiencia, pero también que esa eficiencia de esa tecnología está al servicio de la democracia, o sea, que sea abierta, que sea visible, que la caja negra tenga explicación y sobre todo, si vamos a poner los datos de todos nosotros, que sea claro quién y cómo se van a manejar esos datos. Después está este pedazo que vos decís, de si eso nos pone ante nuevos problemas, ¿no? Nuevos desafíos que no parece ser un gobierno que lo esté enfrentando, pero que es la necesidad de cuidar a los argentinos y a las argentinas de esta exposición a nivel mundial. Son solamente advertencias que hacemos. La comparación que voy a hacer es un tanto, no odiosa, pero es una comparación muy al límite. Aquí en la ciudad de Rosario tenemos casos de los DNI, ¿te acordás la cuestión fluvial? En los cuales se retenían DNI o los DNI que se perdían en ese boliche, después terminaron en toma de créditos, en compra de dólares, abrían cuentas y los titulares de esos DNI ni se enteraban. Eso llegó a una causa judicial, bueno, hay condenados, hay una investigación, hay policías involucrados, hay abogados involucrados en esa cuestión, digo, para dimensionar de qué situación estamos hablando y traerlo también al llano, traerlo al terreno, como con DNI que te retenían en un boliche o DNI que se perdían en ese boliche, terminaron en cuevas de Córdoba y Corrientes y terminaron tomándote deuda, comprando dólares y demás. Digo, para dar un ejemplo nada más, ¿no? Después hay claro. Después con hay esos que datos lo que se puede hacer toda la distancia entre una cuestión y otra, pero digo, tomando algún ejemplo de qué sucede cuando otros tienen tus datos. Es que ahí diste en la clave también, más allá de la comparación, porque vos diste el caso de una comparación absolutamente, de un problema analógico, absolutamente, bueno, magnificarlo en 2 niveles, digitalizar y sumar inteligencia artificial en eso. Entonces, es interesante, no es una innovación histórica, está claro, es un anuncio más rimbombante y de humo, está claro, pero porque no hay proveedor, no hay arquitectura, no hay bases identificadas, no hay garantías públicas suficientes, pero la discusión que abre es absolutamente real, posible, actual y necesaria. El futuro de las políticas públicas va a estar atravesado por la inteligencia artificial y tenemos que necesitar esos cuidados para que no nos pase, como en esos DNI, insisto, en ese problema analógico, imagínense eso puesto internacionalmente, ¿no? Todos tus datos cruzados,
y la otra cuestión, la triangulación de la inteligencia artificial va a permitir desanonimizar esos datos, así que ahí eso que destapó el exministro de Defensa Rossi me parece también interesante de poder pensarlo, ¿no? Entonces, si el Estado quiere construir un gemelo digital, si este Estado, si este gobierno quiere impulsar de repente tecnología, digámoslo, es un gobierno que no tenía grandes impulsos tecnológicos, el anterior gran impulso tecnológico había sido la criptonización, la tokenización de empresas pyme, que bueno, conocido como el caso Libra, ¿no? Si de repente quiere hacer eso, antes debería responder si va a servir para cuidar mejor a las personas, o simplemente para que alguien, en el mejor de los casos el Estado, pueda mirarlas mejor. Porque de alguna manera es cierto lo que dice el gobierno, el futuro no espera. Pero los derechos de las personas, y más en una sociedad democrática, tampoco deberían esperar. Y mucho menos lo que vos decís, el acceso a los datos de todos nosotros, de la información que con eso se puede construir. Juano, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y saludos a todos. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges.